Saludos, una muy cálida bienvenida a este espacio para conectar con lo que es el arte budista. Y un punto de partida es que normalmente pensamos que el budismo es una tradición contemplativa, espiritual, religiosa. Y no se nos viene tanto a la mente que es una tradición artística. Una tradición artística que ha marcado todas los museos, todo lo que es arte asiático. Si piensas en arte de Asia, es muy probable que estarías contemplando arte budista o arte profundamente influenciada por el arte budista. Y una de las cosas que realmente muy rápidamente confrontamos o encontramos más bien es que hay una tremenda diversidad de estilos, de gustos, de tradiciones visuales y al mismo tiempo algo está compartido en todas las tradiciones, todas las culturas, todos los países donde el budismo se había movido durante sus primeros 2 milenios. Hay un idioma visual, un lenguaje visual compartido, que cualquier budista en lugares muy como separados por miles de kilómetros pueden entender, pueden leer el idioma si uno estaba formada en una cultura budista en la Asia durante sus primeros 2 milenios de existencia, más que 2 milenios en realidad. Y ahora que estamos en este momento de tanto movimiento en las redes, un momento que las redes sociales son principalmente visuales, con una imagen ya puedes contar que ya subí una entrada para mis redes, con una foto, una imagen. Y las imágenes que se extrae de contextos budistas de Asia, que son contextos saturados con imágenes, justamente porque son tradiciones artísticas, visuales, que estas imágenes se entran en el arroyo de la promoción, de la publicidad, de la automercadotecnia, y encontramos de forma totalmente descontextualizada arte budista que no nos permite recibir la comunicación, porque una comunicación va asentada en un mundo compartido, en una cultura, en un contexto. Y para este tiempo que vamos a dedicar ahora, quiero ofrecer una orientación a lo que es el arte budista, pero especialmente, terminando esta clase, quiero que tú te sientas con confianza que puedes leer elementos fundamentales de lo que es el idioma visual budista. Y antes nada, y vamos a estar mirando muchas imágenes para que realmente sea un conocimiento visual lo que uno va generando. Pero por empezar, antes de insistir en que hay un idioma compartido, creo que sí es importante que reconozcamos y respetemos la tremenda diversidad estética que encontramos cuando pasamos de un lugar a otro, de un territorio budista a otro. Y aquí tenemos desde la ruta de la seda que los monásticos budistas y las enseñanzas budistas viajaban con las caravanas en esta ruta. La ruta marcaba mucho del territorio budista de aquel momento. Y aquí tenemos miembros de la audiencia. Mira los colores, la composición, el estilo. Y después pasamos a donde esta ruta de la seda llega a China, aquí en el siglo XIII, y tenemos realmente otra estética. Continuamos, o más bien regresamos, o vamos hacia el norte y llegamos al Tíbet, totalmente otros colores, otras tonalidades, otra estética.
Tailandia, Japón y Corea. Y esta otra vez tenemos audiencia asistiendo a un discurso del Buda. Y ahora con este fondo de tremenda abundancia de estilos, de diversidad visual, ahora llegamos a lo que es compartido, ampliamente compartido. Se comparte la temática. Y hemos visto en estas imágenes previas, hemos visto Budas y audiencias escuchando enseñanzas del Buda. Y esto es decir que la gran mayoría del arte budista está enfocada en seres sagrados, principalmente Budas y su audiencia. También hay algo que se comparte intensamente en el aspecto compositivo que vamos a ver. Y también aquí donde entra el vocabulario que vamos a ir aprendiendo es en el aspecto iconográfico. Y podemos preguntarnos, un camino espiritual, una cultura religiosa, ¿por qué está produciendo tanto arte? ¿Por qué lo visual es tan importante? Y esta es una manera que podemos entrar preguntándonos qué hace el arte budista para las comunidades de practicantes. ¿Qué es lo que hace el arte budista? Una cosa un lugar donde podemos ir para ir imaginando o captando cuál es la intención y el entendimiento de la tradición misma con respecto a lo que hace el arte, podemos regresar a escuchar los cuentos, que el budismo también es una tradición narrativa con muchísimos cuentos, y tenemos dos diferentes cuentos que están en el canon, que están originalmente en sánscrito o en pali, idiomas canónicos, que nos narran la primera vez que se creó una imagen del Buda. Y voy a dar una versión muy resumida de estas dos veces para que vayamos contemplando qué es que la tradición entiende que el arte nos está ofreciendo. Y voy a empezar con una que tiene que ver con la primera vez que el Buda dio enseñanzas para mujeres. Dentro de esta audiencia hubo una sirvienta cuya señora le envió a la casa para buscar algo, para dejar algo. Y la sirvienta había estado escuchando con su ser completo, con una mente, un corazón totalmente receptivo. Le estaba impactando muy profundamente las enseñanzas, con muchísima presencia y atención, pero es sirvienta, si queda enviada a casa, se tiene que ir. Y se levanta para cumplir el orden de su señora y está saliendo y el Buda la ve saliendo. Y obviamente está consciente de cómo todo el mundo recibe todo, totalmente consciente. Y él en ese momento la ve teniendo que salir. Y en ese momento el narrador nos dice que ella está pensando, oh, qué fuerte mi vida. Puedo llegar a estar en la presencia del Buda, encontrar estas enseñanzas, pero por mi estatus de sirvienta me pueden mandar a otro lugar. Y está llena de inspiración y tristeza y todo mezclado. Y el Buda en este momento le compone un verso frente a toda la audiencia. Y esto le llena, ahora sí está completamente llena de alegría, gozo, inspiración, y se va para la casa. Cuando está yendo,
está corriendo demasiado rápido y llega entre una vaca y su bebé, su cría. Y la vaca le golpea y muere. Renace en la isla de Sri Lanka, que en aquella época no fue un lugar budista, pero renace, empieza a crecer, ya llegas a una edad de cierto nivel de independencia, pero todavía viviendo en la casa de su papá, y escucha unos marineros que habían llegado de la parte central de la India, donde vivía y caminaba el Buda, donde el budismo sí fue familiar, y ellos están recitando sutras, discursos del Buda. Ella lo escucha y detona alguna memoria, algo se mueva en ella y ella les pregunta, ¿qué es esto? Es un discurso del Buda. ¿Y el Buda quién es? Y ella empieza a escuchar del Buda ya en una siguiente vida y se le activa su devoción, su interés, su inspiración, y envía una carta pidiendo a los marineros que lo lleve al Buda, y lo hacen. Una joven ahí tan como movida por una recitación lo lleva, y el Buda sabe quién es y pide hacer una imagen de él, que pintan una pintura de él para enviarle. Y lo hacen, juntan los mejores artistas de la zona, de la época, y están ahí intentando pintarlo, y como que sí, le parece, pero falta algo. Lo que faltó era algo de la presencia del Buda. Y por lo tanto el Buda, el texto dice, emana su presencia hacia la pintura, y con esto la pintura queda impregnada con su presencia, y ahora sí todo el mundo dice, esto sí es una reproducción fehaciente, fiel a lo que es el Buda, y se lo envían a ella. Esta es la descripción de la primera vez que se hace arte budista. Sabemos de los historiadores del arte que las imágenes del Buda no se hacían en estos primeros siglos, llegó siglos después, pero la tradición nos narra que las primeras imágenes realmente les parecían al Buda y se impregnaron de su presencia. Y el otro cuento también está ligado con una mujer, y en este caso es la mamá biológica del Buda, que había fallecido a los 7 años de él nacer. Había renacido ella en un reino celestial, y el Buda, alguna temporada de las lluvias, que los monásticos, las monásticas tenían retiros de 3 meses cada año, cosa que se sigue, una tradición que se sigue honrando hasta hoy en día. Y el Buda, durante esta época de las lluvias, donde no se deambula, decide ir a este reino celestial para enseñarle el Dharma a su mamá, renacida ya en otra forma. Y le rompe el corazón a las personas que añoran ver al Buda, que iban a tenerlo cerca 3 meses y se fue. Y ahí construyen, por otra vez artistas que han visto el Buda, una estatua del Buda que colocan en su trono, en el lugar donde se sentaba, y ahí esto sirve como un sustituto para la presencia del Buda. Así que esto nos hace ver inmediatamente que entre las cosas que el arte budista ofrece es que establece la presencia del budismo, de un Buda, y esa presencia, este trono, esta imagen, permite cultivar una relación, ¿no? Y por esto, cuando tenemos imágenes de Budas en la casa o en un altar, les dejamos ofrendas para ir interactuando con esta arte, con esta imagen, porque establece la presencia, ¿no? Llena cierto espacio con una energía, y si uno está
prestando atención, uno quiere estar conectando, interactuando y cultivando esta conexión. Pero también si miramos cómo a lo largo de estos milenios el arte budista ha tenido este rol tan importante, es porque comunicación, una visión compartida. Una visión compartida, una cosmovisión de cómo es el mundo y sobre todo cómo es el orden social. ¿Dónde se ubica un Buda? ¿Dónde nos posicionamos frente a él o ella? Y el arte budista estructura relaciones que luego se van reproduciendo de tal forma que un budista podría viajar de cientos o miles de kilómetros y más o menos saber moverse en otro contexto budista, más o menos, ¿no? ¿Y cómo se establecen las relaciones? ¿Cómo esto funciona a través del arte? Miremos aquí un Buda que se llama Buda Amitayus. Y este Buda, muy rápidamente vamos a ver que domina el espacio, es múltiples veces más grande que las otras figuras. A los dos lados hay sus discípulos, bodhisattvas. Abajo hay una fila de protectores, probablemente arriba de monásticos, otra audiencia. Y vemos que el Buda está en el centro y si miramos más de cerca podemos ver que las personas desde arriba están mirando hacia abajo, inclinándose hacia él. Las figuras a los dos lados se inclinan hacia él y el impacto total es ver que estamos en un espacio que está con muchos elementos construidos. El trono es un espacio ordenado y totalmente centrado en la presencia del Buda. Y esto se nota quizás por el contraste si vamos a otra tradición, y estas son Mahasiddhas que eran practicantes antiinstitucionales, eran retando el orden establecido y por lo tanto vemos que no está centrado. Son maestros, gurús importantes de la India y al ver las cuatro imágenes quizás destaca que sí, efectivamente nos hace ver que normalmente el Buda está en el centro, hay una figura central y todo está girando a su alrededor. Y aquí tenemos un espacio descentralizado. Pero en los diferentes espacios que encontramos estas figuras, y aquí un ejemplo tenemos a Virupa, que fue el maestro más importante para la tradición tibetana Sakya. Cuando vemos cuáles son sus relaciones, dónde está el lugar de las mujeres que son sus parejas, son diferentes consortes que practicaban con él, pero mira su tamaño, mira su posición, mira cómo están marginadas y mira, uno le está cuidando, sosteniendo su parasol y la otra le está sirviendo algo. Así que vemos que el arte budista tiene estas maneras a través de la composición de comunicar algo muy importante sobre las relaciones, y las relaciones que vemos aquí son relaciones patriarcales, donde el espacio está dominado por una persona que es mucho más importante que las otras personas y donde las otras personas se orientan hacia esta figura poderosa, dominante del espacio, y donde su importancia, su rol es o bien subordinado o bien en un fondo, un segundo lugar. Otra cosa que tenemos del arte budista, esto es para ir notando qué nos está haciendo, cuál es el mundo y las relaciones en las que nos estamos siendo naturalizadas o naturalizados al ver el arte. Lo vemos muchas veces y eventualmente se nos hace natural que así se configura el espacio. Así que esta es una experiencia que nos genera, que naturaliza relaciones patriarcales, ¿no? Que naturaliza
una figura del Buda mucho más grande que nosotras, que en cierto sentido va en contra de sus enseñanzas, algunas enseñanzas. Otro efecto del arte budista que quiero mirar y que está muy impregnada en lo que podemos llamar la filosofía de la estética en sánscrito, en la India, en el budismo, y esto es que al mirar arte, este acto de contacto visual genera experiencias. Y hay un término muy fundamental para entender cómo quedamos impactadas por lo que vemos, y esto se llama darshana, que en tibetano se traduce como gel, que es encuentro, pero darshana tiene esta connotación que cuando vemos a alguien, estamos recibiendo el impacto de su presencia visual. Y las imágenes de los Budas, también en un contexto tibetano se entiende las imágenes de los lamas, de los maestros, pueden despertar algo en las personas, pueden inspirar, pueden impactar, pueden sobrecoger, pueden maravillar. Y en este marco, con este concepto tan fundamental, tenemos muchas veces el arte budista se saca en días especiales, que también se hizo en la Europa medieval y en otros lugares, que se saca los íconos o las imágenes sagradas para que todo el mundo pudiera verlo, porque les va a bendecir, les va a impactar, va a ser un regalo para quienes lo ven. Y esto nos ubica en un contexto de producción de arte donde el enfoque no es quien está expresando su visión del Buda, sino el enfoque es en quien está recibiendo la comunicación, quien está viendo el arte. Y no nos caerá en sorpresa saber que casi nunca se firmaba el arte budista y casi nunca sabemos quién fue el artista, ¿no? Que ellos marcan sus obras o que queden conocidos como la o el artista de cierta obra, no fue un tema, porque esto no de eso se trató, sino se trató de despertar interés, de despertar fe, de poder tener este impacto en quien mira el arte. Entonces, ¿cómo estamos siendo impactados? A través de la composición, ya hemos visto, nos naturalizan cierta visión de la cosmovisión que está compartida. También hay este enfoque que podemos ver en el arte budista que es muy figurativa y muy narrativa. Y esto es decir que si miramos la producción de arte, la gran mayoría o bien son figuras sagradas o bien son anécdotas, historias narradas visualmente de alguna situación de sus biografías. ¿Y cómo comunica? ¿Cómo nos está impactando? El arte budista utiliza un lenguaje corporal. Y si miramos una obra de arte, vamos a ver que el Buda quizás está muy centrado y muy tranquilo, quizás está caminando, podemos ver que está muy orientado hacia con quien está interactuando. Es muy común también en las composiciones que vemos que el Buda nos mira, a la audiencia nos está mirando. ¿Y cómo es este lenguaje corporal? El elemento clave con lo cual quiero empezar y dedicar este tiempo, y cabe mencionar que aquí estoy repasando uno de los elementos de la iconografía y del lenguaje corporal para ir realmente aprendiendo el lenguaje visual del arte budista, pero
tengo grabado un curso del arte budista que pueden ver en el Instituto Buda Dharma. Es un curso abierto, pueden tomarlo, cursarlo, creo, en cualquier momento. Y ahí hay clases que cubren esto, pero también muchas otras cosas. Pero aquí el elemento de la gramática del lenguaje del arte budista donde debemos empezar es en lo que se llama mudra. Mudra quiere decir gesto, un gesto significativo. Y tiene otros significados, pero en este contexto, esto es lo que para nosotros es relevante. Y vemos esta palabra mudra aparece en un contexto interesante que es la palabra para océano es lo que tiene mudras, lo que tiene gestos. Samudra, lo que es con gestos. Y cuando pasamos al primer mudra, que es el primer mudra en la vida del Buda, que tiene significancia para quienes miramos y queremos entender su arte, y esto es lo que se llama Bhumi Sparsha Mudra. Bhumi quiere decir la tierra, Sparsha quiere decir tocar. Y quiero invitarte como parte de internalizar estos gestos, de tomar tu mano derecha, ponerla con los dedos hacia abajo, con la palma hacia ti, un poquito frente a ti, y bajarlo para que esté tocando tu rodilla derecha o tocando el piso si estás sentado en el piso, poco probable, pero de ser así. Y esto es el gesto de tocar la tierra. Y este mudra, este gesto, es el gesto más común, más reconocible en todo el arte budista. Y aquí lo vemos muy al inicio, en el siglo II, donde el Buda está moviendo su mano hacia abajo. Y este momento que vemos una y otra vez es la misma posición. Y aquí una cosa a notar, cuando miramos este gesto de estar tocando la tierra o inclinándose hacia la tierra para poder tocarla, una cosa que podemos notar aquí es que en el arte budista se suele representar las manos desproporcionadamente grandes para llamar nuestra atención a las manos, porque los mudras son una parte tan significativa y tan importante de la comunicación completa que el arte está haciendo. Y aquí miramos este Bhumi Sparsha Mudra, el gesto de tocar la tierra, y lo vemos en otros siglos, en otros lugares, vemos en todas las tradiciones budistas. Es un gesto, un mudra muy significativo, y lo que está comunicando, lo está indicando, esto está representando el momento de la iluminación del Buda, porque tenemos la anécdota durante su vida, qué pasó cuando el Buda estaba a punto de despertar. Y esto nos lleva a otro punto para ver qué es lo que hace el arte budista. Cuenta cuentos, narra historias. Y aquí, si miramos otra vez otra imagen donde sí vemos el gesto de tocar la tierra, esto está narrando una anécdota, una situación donde se narra como cuando el Buda pasó su última noche antes de despertar, meditando toda la noche con toda la intención de despertar, de penetrar a la realidad para entender de dónde viene todo el sufrimiento para poder deshacerlo. Llegó a tener el descubrimiento completo, pero no soltó todos sus velos, porque llegó en este último momento, llegaron las dudas, quizás la distracción, los últimos obstáculos más sutiles que nos impiden
de entregarnos a la realidad, de abrirnos por completo y de transformarnos completamente. Y este momento se narra en la biografía del Buda a través de la personificación de obstáculos, y esta personificación se llama Mara. Mara, que quiere decir obstáculo y que también implica una figura que viene a distraer. Y el Buda lo que hizo cuando el Mara viene y dice, no es cierto, no lo creo, tú qué has hecho que piensas que estás iluminado, no, te estás engañando, esto no es cierto. El Buda en este momento extiende su mano para tocar la tierra, diciendo, la tierra es mi testigo. La tierra ha estado presente durante todas mis luchas, toda mi búsqueda, todos mis actos, todos mis esfuerzos. Ella es mi testigo. Y toma contacto con la tierra. Y este evento es lo que le permite conquistar a Mara o tener victoria sobre Mara. Y si continuamos mirando la representación de este acto tan potente, donde la diosa de la tierra, la personificación de la tierra, se revela frente al Buda y actúa como su testigo. Y a raíz de esto, los obstáculos no soportan, ya no funcionan y quedan vencidas. ¿Dónde tenemos en esta obra la diosa de la tierra? Mira dónde está. La cultura india es muy visualmente jerárquica. Lo arriba es más alto, lo bajo es más bajo. Por esto las postraciones donde tocas la parte superior de tu cabeza, tu coronilla, los pies de un ser sagrado, indicando que tu parte más inferior, más hacia abajo, es superior a mi parte más superior. Una jerarquía visual muy intensa. La diosa de la tierra está hacia abajo, es muy pequeña, y si la miramos, ni siquiera es el enfoque de las personas que le rodean. Y aquí tenemos otra representación, también muy temprana. No estamos en el mero momento de la iluminación, no estamos viendo el Buda tocando la tierra, pero aquí lo que tenemos visualmente es la lucha entre el Buda, el gran hombre, contra Mara, que está representado en forma de un bully, inclinándose en sus mujeres. Y Mara suele actuar con la ayuda de su ejército de acompañantes, incluyendo mujeres que vienen a tentar y distraer. Este mundo narrativo. ¿Y dónde está la diosa de la tierra? Ella está aquí arrodillada, juntando sus manos, haciendo una reverencia hacia el Buda en una posición muy súbdita. Esto es para que vayamos viendo cómo son las relaciones en este mundo. Y recordemos que ella representa la tierra. La tierra no está siendo aquí honrada. La tierra honra al Buda. Tenemos otras obras de arte donde este momento se reduce a una confrontación entre el gran hombre, el Buda, y la otra figura, el Mara, y es un gran hombre conquistando a otra figura masculina. Y esto se ve reflejado si miramos el arte, donde termina la relación entre el Buda y la tierra. Vemos que artísticamente, visualmente, el arte va separando el Buda de la tierra, está emergido del fango sobre un loto que pretende señalar su contacto con la tierra, pero el resultado es que el Buda está separado, elevado, desconectado de la tierra.
Y esta tradición continúa en muchos lugares. Cuando ves arte budista puedes estarte preguntando dónde está la tierra. Porque si tocar la tierra fue necesario para su despertar, entonces, ¿por qué desaparece la tierra? Y aquí miramos en Japón, siglo XII, que según el estatus de las figuras, aquí en el centro el Buda más alto, los bodhisattvas, elevado comparando con otros, pero menos elevado del Buda, y las figuras sagradas, cada vez más sagradas, cada vez más separadas de la tierra. Así que esto nos está señalando algo. Pero este gesto, ahora cuando lo vemos, podemos acordarnos, está convocando la presencia de la tierra como testigo, como acompañante, como alguien no desde arriba para castigarnos, sino sosteniéndonos desde abajo todo el tiempo. Y que este gesto nos conserva en la memoria la centralidad de la tierra en este evento de la iluminación del Buda, aunque la tradición visual la ha borrado su presencia. Pero el gesto, Bhumi, su nombre está ahí, Bhumi Sparsha Mudra, el gesto de tocar la tierra. Y si pasamos a un siguiente gesto, que vamos a mirar 6 fundamentales, un siguiente gesto significativo, un mudra, se llama dhyana. Y las 2 manos están palma arriba. Normalmente es la mano izquierda abajo y sosteniendo la mano derecha arriba. Vamos a ver que la posición de los dedos es muy distinto de cultura en cultura, pero esta posición, ya sea tocando los pulgares, ya sea en otra posición, esto es el gesto de dhyana. Y esto sería dhyana mudra. Dhyana quiere decir meditación o concentración. Y te invito a poner tus 2 manos así. Quienes meditan mucho pueden haberlo hecho muchas veces para tener esta sensación y ahora bajar las manos al regazo y ahí estás inmediatamente en una postura de meditación según esta tradición. Es muy tranquilo, relajado. Y cuando miramos, esto es desde una época muy temprana en el arte budista. Esto es Dhyana Mudra. Vemos que su mano izquierda está abajo. Aquí tenemos el Buda justo después de su iluminación, protegido por una figura de serpiente. Está narrando otro momento en su historia. Y él en esa época estaba meditando cuando vino un aguacero y un serpiente llegó y le protegió. Y aquí sabemos que está meditando porque sus manos están justamente en esta posición de meditación, este gesto de meditación, Dhyana Mudra. Llegamos a China muchos siglos después y aquí vemos los 2 pulgares tocando. Son variedades, pero lo básico son las 2 palmas, la una encima de la otra. Aquí desde Ladakh, aquí los pulgares en otra posición. Esta obra de arte es una de las pocas que sabemos quién lo produjo porque fue el 10º Karmapa, Chögying Dorje, que fue un artista muy, muy productivo. Creó una obra de arte, dicen, cada día de su vida. Y otra posición donde el índice y el pulgar están tocando. También notamos que este gesto puede involucrar una sola mano. Normalmente es la izquierda, pero no necesariamente. Y vemos que ella está en posición de meditación. Vemos las otras manos activos. Esto nos está señalando que ella, aunque esté actuando, está actuando desde un estado de concentración. Y aquí ahora vamos a notar que muchas veces cuando vimos la mano derecha en este gesto de tocar la tierra, la otra mano, muy lógicamente, era en gesto de meditación, Dhyana Mudra. ¿Por qué? Porque el Buda se iluminó en un momento de meditación. Y con esto tenemos el segundo gesto significativo.
Ahora venimos a otro que es muy frecuente, es el Dharma Chakra. Y aquí otra vez te invito a subir la mano, ahora más o menos puede ser al nivel de tu corazón, y juntar índice y pulgar o cualquier de los dedos. Puede estar haciendo un pequeño círculo con el pulgar. Puedes intentar con ambas manos para ver cómo se siente. Quien ha pasado tiempo en la India va a saber que este gesto es un gesto muy común. Hay una tradición de dar ponencias, de dar discursos, alistando varias cosas, los 6 paramitas, las 4 verdades, las 10, y cuando uno va contando, uno va así como, ok, ahora vamos en 2, vamos en 3, vamos en 4. Así que es un gesto que realmente se usa para enseñar. Y Dharma Chakra Mudra es el gesto que nos indica que la figura que estamos viendo está enseñando algo. Y ya que es frontal, nos está mirando y les estamos mirando, eso es un momento en que estamos recibiendo enseñanzas. Dharma quiere decir, Dharma, las enseñanzas. Chakra quiere decir rueda. Y cuando lo juntamos es el gesto de la rueda del Dharma, que quiere decir literalmente es el gesto de girar, se entiende girar la rueda del Dharma. Y girar la rueda del Dharma es una manera de decir enseñar el Dharma. Y esta metáfora fue literalmente representado durante una época muy temprana, luego ya no. Aquí vemos que el Buda está literalmente tocando una rueda. Esto nos está diciendo que está girando la rueda del Dharma. También al mirar esta obra, estamos mirando un escenario. Los 2 venados representan el Parque del Venado, que es el primer lugar donde el Buda fue para enseñar el Dharma por primera vez después de despertarse. Esta enseñanza se llama el discurso del giro de la rueda del Dharma. Y la audiencia principal eran los 5 amigos con los cuales el Buda había estado practicando antes de despertar durante su época de austeridades. Y también aquí llegaron algunos dioses que también quieren escuchar las primeras enseñanzas. Y aquí vemos a la izquierda sus 5 amigos que se representan como practicantes ascetas. Vemos los venados que nos ubican en el Parque de los Venados y vemos a la derecha los seres celestiales, los devas. Y aquí vemos el gesto tal como es sin una rueda, pero sigue llamándose Dharma Chakra Mudra, el gesto de enseñar el Dharma. Miramos aquí en un frontispicio del Sutra de Prajnaparamita y es muy lógico, es muy natural que el Buda está haciendo su gesto de enseñar el Dharma. Y aquí tenemos la oportunidad de ver la diversidad de maneras de agrupar las manos y los dedos. Hay cierta tradición que dice que al estar tocando el índice indica que está enseñando un tipo de enseñanza, el dedo de anillo, que según la posición sabes exactamente qué clase de sutra, discurso estaba enseñando, pero no hay consistencia entre estas presentaciones visualmente, así que no es de tanta ayuda aprenderlo. Pero poder identificar esto es Dharma Chakra Mudra, esto es el gesto de enseñar. Y así lo empezamos a ver una y otra vez. Otra cosa que vemos, que no nada más que las manos suelen ser un poquito desproporcionadamente grandes, también a veces se pinta de rojo las palmas de las manos. Esto llama atención al mudra. Y es una tradición visual que viene de la dinastía Pala, la última dinastía
budista en la India, del siglo VIII a XII aproximadamente. Pero la tradición visual tiene un largo futuro después, y en el Tíbet, aquí siglos después de que se desaparece la dinastía Pala, tenemos Dharma Chakra Mudra. Ves que esto nos permite ver muy claramente la posición de los dedos, llama atención al mudra, al gesto, y esto es importante porque los gestos son tan significativos. Aquí en Corea, ambas manos están haciendo gestos y vemos este gesto de enseñar un poquito diferente. Ahora llegamos a otro mudra que si uno ha pasado algo de tiempo en contextos budistas, uno ha hecho, y esto es lo que podemos llamar posición de reverencia, juntando las manos como si fuera en plegaria, y esto se llama namaskara. Está conectado con la palabra namaste. Namas quiere decir inclinación, kara es hacer, ¿no? Namaste es una inclinación hacia ti, literalmente. Namaskara es el gesto de reverencia. También podemos llamarlo un gesto de postración. Y otra palabra sánscrita que escuchamos para esto es anjali, hacer un anjali. Y una cosa que vamos a notar es que el Buda no hace anjali. El Buda no tiene a quién hacer reverencias porque es el ser humano superior de su momento. Y esto es otra manera de hacernos entender que con los gestos de reverencia está marcando un orden social. El Buda no hace reverencias. Las personas hacen reverencias hacia el Buda. Y vemos aquí que quienes hacen reverencias están orientados hacia el Buda, están mirando hacia el Buda y están más pequeños que el Buda. Y aquí tenemos un momento bastante potente. Este es ese momento que está ligado con esta anécdota de la creación de la primera imagen del Buda. Esto es cuando el Buda fue a un cielo, un reino celestial donde su mamá había renacido. Y esta figura destacada en blanco, haciendo una reverencia, es la reencarnación de la mamá del Buda, y ella está recibiendo enseñanzas del Buda. Y si miramos de cerca, hay un intercambio de miradas muy potente. Los dos están claramente orientadas la una hacia la otra. En este caso, vemos que realmente no es muy común que el Buda no está mirando de frente, pero aquí está sentado de frente hacia la audiencia, pero su mirada dirigida hacia su mamá. Y su mamá le está haciendo una reverencia. Namaskara Mudra, gesto de postración. Y aquí, si vamos a esta representación de un discurso del tiempo del Buda, donde Vimalakirti está enseñando a Manjushri. Vimalakirti, un laico, está enseñando a Manjushri, un bodhisattva, y vemos que Manjushri está haciendo el gesto de postración, de namaskara. Y Vimalakirti está enseñando. La audiencia detrás de Vimalakirti está haciendo el mudra de postración o de reverencia. Y aquí tenemos a la venerable Tara, Tara verde, Tara del bosque de acacia. Vemos que sí hay mucha verde, hay muchas hojas que la rodean, cosa que quizás nos hace reconocer que muchas veces las figuras están rodeadas de construcciones, de tronos, de cosas que no sean de la naturaleza. Y mira, si miramos debajo de la mano derecha de Tara, tenemos un monje, una monja, haciendo anjali, haciendo reverencia hacia Tara. Y mira cuán pequeño es. Esto sí es hacer una reverencia a alguien tremendamente superior a ti. Y si juntamos los distintos gestos, los distintos mudras, hemos visto en este frontispicio al discurso de Prajnaparamita
que el Buda está haciendo el gesto de enseñar el Dharma, Dharma Chakra Mudra, y también vemos como se espera que hay muchas personas en la audiencia haciendo reverencias, sintiendo respeto, veneración y juntando espontáneamente sus manos. Pero también vemos otras figuras en la audiencia que están haciendo el gesto de enseñar el Dharma. Y esto es una manera para nosotras, la audiencia, reconocer que no es nada más el Buda que enseña. El Buda enseña y quienes realmente reciben por completo y practican y dejan que la enseñanza les transforme, van a transmitirlo. También lo van a enseñar. Así que están recibiendo el Dharma y están al mismo tiempo preparándose o siendo conductos para el Dharma en el futuro. Y aquí también tenemos a alguien que está recibiendo las enseñanzas en un estado meditativo. Vemos su mano aquí en azul, su mano derecha en la postura de meditación, su mano izquierda enseñando, mientras el Buda está dando una enseñanza a todo este mundo. Así que tenemos todo un mundo social construido aquí visualmente. Continuamos y llegamos a nuestra quinta mudra, Varada. Y para hacer este gesto, Varada es, si lo miran, la mano va palma hacia enfrente, los dedos hacia abajo, y la mano suele estar extendida un poquito hacia abajo. Y esto es el gesto de otorgar. ¿Qué se otorga? Se otorga varas. Vara es un favor, una petición, un permiso. Vara puede ser bienes. Y da es el dar o quien da, el dador. Y por lo tanto podemos designar este mudra el gesto de otorgar. Y vamos a notar quién otorga a quién. Los seres sagrados otorgan favores, peticiones, permisos y bienes a quienes les suplican, a quienes buscan ayuda. Y esto nos indica que las figuras sagradas aquí en estas representaciones, las figuras que otorgan, están dotadas de compasión, sí, generosidad, pero también de autoridad y poder. Y en tibetano se traduce esta palabra Varada como generosidad suprema. Y esto, por lo tanto, es el gesto de suprema generosidad. Y es una traducción interpretativa. Vara quiere decir principalmente favor, permiso, etc., pero también implica lo que se busca y por lo tanto algo que es especial o supremo. Lo mejor de su clase es lo que se busca, ¿no? Y generosidad sería dana, pero es una traducción interpretativa interesante que nos hace reconocer que quien otorga está manifestando generosidad. Y aquí, cuando nos acercamos a una imagen con una petición, esta imagen nos está respondiendo, te lo otorgo, te lo concedo tus deseos. Y vemos exactamente aquí la mano, los dedos hacia abajo, la mano extendido un poquito hacia abajo. Y aquí esto que vimos al inicio es Buda Amitabha descendiendo de su reino puro, de su Sukhavati, para ir y conceder el deseo o la petición de alguien moribundo queriendo renacer en su reino. Así que esta mano está expresando a quien suplica con todo su ser renacer en su Sukhavati. Esta mano está diciendo, yo soy quien te lo puedo dar y te lo doy. Y quien vemos con mucha frecuencia en este gesto es Atara. Su mano derecha suele estar en su rodilla justamente en este gesto. Aquí la tenemos del lado. Tara también fue venerada en Sri Lanka y aquí la vemos en este mismo gesto.
Y aquí es una de las 21 taras que está sosteniendo en su mano la vasija que concede los deseos y su mano lo sostiene en esta posición de conceder los deseos o el gesto de otorgar, Varada. Pero debemos de notar que Tara no siempre hace el gesto de otorgar. Aquí, cuando vimos a este monje haciéndole la reverencia, ella tiene su mano con los dedos más hacia arriba. Esto es otro gesto. Así que con esto concluimos el gesto de otorgar. Llegamos al último gesto para completar nuestro repositorio de los gestos que se representa universalmente tras todas las tradiciones budistas para significar, para ayudarnos en recibir la comunicación que el Buda o las imágenes procuran hacer. Y esto es el gesto de Abhaya. Y aquí, para poner la mano en esta posición, la palma está también hacia enfrente, pero los dedos son más hacia arriba. Y suele estar aquí más o menos al nivel del corazón, pero también puede estar más hacia abajo. ¿Por qué se llama Abhaya y qué está comunicando? A es una letra, un sonido en sánscrito que es como no o sin, libre de. Y Bhaya quiere decir tanto miedo como peligro. Abhaya, juntando estas dos palabras, sería libre de miedo o libre de peligros, liberadas, liberados, liberades del miedo, protección o estado de seguridad. Y por lo tanto podemos traducirlo como gesto de protección, gesto de ofrecer seguridad, gesto de seguridad o gesto de quitar el miedo. Y otra vez esto señala de qué capacidades y poderes está dotada esta figura. Tiene compasión, sí. Quiere proteger, quiere cuidar y está dotada del poder de hacerlo. Protegernos frente a la experiencia de miedo y también frente a los peligros. Y hay dos convenciones para orientarnos un poquito. El estilo indio temprano es más como lo que haríamos si ponemos un alto. Y a veces esta es la sensación de poner un alto a un peligro ahí, hasta ahí. Gesto de protección. Yo estoy ofreciendo seguridad a los seres aquí, entonces no entres tu peligro. Y hay un modo de hacerlo que es un poquito más torcido, ¿no? Con los dedos no tan rectos, que es más común en el arte tibetana y del Asia del Este. Y aquí empezamos a ver este mudra de Abhaya a lo largo de los siglos. Aquí estilo indio más como alto, también indio. Esto está en Birmania. Y aquí vemos a Tara con su mano ofreciéndole protección bajo la palma de su mano. Es una versión muy sutil del gesto de Abhaya, del gesto de protección. Y con esto hemos repasado todas las 6 mudras, todos los 6 gestos significativos que nos permiten acercarnos a una obra de arte reconociendo que los artistas crearon estas imágenes con esta intención de transmitir algo. Que se entiende que el arte budista está saturada de la presencia de los Budas, que puede inspirar, que puede impactar. ¿De qué forma impactar? ¿Cómo posicionarnos? ¿Cómo relacionarnos? Miramos esta pista que el arte nos está dando en la forma de los gestos. Así que esta es una breve orientación
en este mundo del arte budista. Hay muchas otras formas en las que el arte nos está comunicando. Hay otros elementos de la iconografía, la composición. Si te interesa, te invito a tomar este curso de arte y también de regresar y mirar las obras de arte creadas por personas respondiendo a una convocatoria que hicimos para un premio de arte para representar el Buda, sus enseñanzas en contextos latinos e ibéricos. Así que vas a poder ver este lenguaje visual arraigado en referentes más familiares para quienes andamos por esas zonas. Espero que te pueda conectar más íntimamente con lo que es el arte budista.